Seguimos aquí con la abogada Marta Narcellas hablando sobre estos casos que realmente son arcaicos, ilegales también. En este caso se trata de un hombre que abusó de su mujer, por la fuerza y la justicia termina absolviéndolo. Pero, doctora, dice, el fiscal interveniente Fernando Fischer, con Z, pidió condenar... ¿Lo ubica? Muchísimo. Bueno, pidió condenar con años de prisión al sujeto, 8 años concretamente, por el abuso sexual de su esposa. Pero resultó absuelto en una decisión que el Tribunal Oral en lo Criminal número 16, tras considerar que no había elementos probatorios en su contra, bueno, obviamente el fiscal apeló al fallo y ahora el fiscal general ante la Cámara de Casación Penal, Javier De Luca, solicitó que se haga lugar al pedido y se condene al imputado. La apelación de la absolución también fue apoyada por el programa de género del Ministerio Público, ¿verdad? A veces la interpretación de la ley por algunas personas es calamitosa, ¿no? Bueno, por suerte en este caso los dos representantes del Ministerio Público, tanto Fernando como Javier De Luca, son personas formadas no solamente desde el punto de vista doctrinario, sino que entienden de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia y entienden de qué estamos hablando cuando hablamos de género. Sí. Dentro del Poder Judicial existe un entrenamiento para distinguir estas cosas, es decir, que uno no viene con el propio bagaje cultural con el que vino de su casa, sino que puede, si le interesa, entender qué es lo que estamos nosotros exigidos internacionalmente a respetar, qué es lo que no han hecho los jueces. Yo no quiero politizar lo que se ha llamado como la democratización de la justicia, que anduvo por otros carriles y que anda por allí luchas políticas, pero sí lo que quiero decir es que la justicia necesita acercarse a la gente desde algún lugar. Sí, por ejemplo, estos fallos se alejan, estos como otros, sí, que después hacen que un criminal o un violador, como dice la gente, como decimos la gente común, entra por una puerta y sale por la otra. Sí, lo que ocurre es que a veces las etiquetas vacían de contenido a lo que tienen dentro. Es decir, cuando nosotros hablamos de democratizar, democratizar es una palabra tan intensa y que tiene un contenido tan profundo que no podemos hablar de democratizar cuando vamos a hablar de cosas que son absolutamente subalternas para la justicia. Lo importante, si hablamos de democratizar, es quiénes llegan, cómo hace esta señora para que alguien la represente sus derechos. Yo no sé si usted se acuerda del caso que me mencionó de Corina Fernández. Cuando Corina llegó a mí, hasta ese momento no había tenido abogado. Había hecho 80 denuncias contra su marido. ¿80? 80 denuncias, en donde había sido desoída por todos los funcionarios judiciales y policiales. Entonces, democratizar es eso, es que la gente pueda tener acceso a la justicia, que pueda tener una respuesta válida. En este caso tuvo una mala respuesta de los jueces, pero fíjese, dos funcionarios del Ministerio Público que hacen lo que tienen que hacer, apelan y buscan y dicen por qué motivo este señor tiene que ser condenado. Esto es democrático. Sí, claro, pero muchas veces no es así. Y un juez le da una interpretación diferente al sentido común, a la necesidad de justicia y en el mejor de los casos, ¿no? Porque también debe haber de todo en la justicia y a veces esos fallos que debieran ser ejemplificadores, emblemáticos, terminan siendo muchas veces un bochorno. Yo ni siquiera sé quiénes fueron los jueces que juzgaron en este caso, por lo cual mis valoraciones no tienen ningún contenido personal. Yo simplemente, moviéndome por la conclusión a la que llegan, por la sentencia que dictan, digo que no saben derecho. Ellos no pueden llegar a esta conclusión aplicando las leyes que hoy nos rigen. Entonces, no solamente es un tema de sentido común ni de lógica, en este caso es un tema de respetar lo que la ley dice que debe ser respetado. Bueno, no, acá hay el argumento del fiscal que finalmente se interpuso, ¿no? Y la arbitrariedad de la sentencia, dice, en ese sentido, sostuvo que el tribunal no aplicó la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional vigentes sobre la problemática de la violencia de género que explican las características de estas conductas en particular y que su enfoque sobre el hecho fue erróneo, arcaico y meramente intuitivo o tópico, dice. Además advirtió
que se pone en duda la existencia de los hechos, pero no se explica cuáles son ni dónde se originan los mismos, ¿no? Para el fiscal de casación, el tribunal no dio crédito a la violencia empleada por el imputado para someter sexualmente a su mujer bajo la sombra de la figura de consentimiento al describir en su sentencia absolutoria que el abuso sexual fue tolerado por miedo o por presión. ¿Qué es lo que decía usted? Si hubo miedo y hubo presión, la tolerancia no habilita al otro para que nos violente. Pero además, parece un absurdo que nosotros estemos hablando de consentimiento, porque o de prueba, de falta de prueba. La violencia familiar, la violencia intrafamiliar o la violencia de género siempre ocurre en un ámbito privado, siempre ocurre sin testigos, siempre ocurre con muy pocos elementos, por eso que esto depende del ojo del investigador, del que sabe y conoce y ve las psicologías de la víctima y del victimario para saber cuánto de cierto tiene esto. No se puede poner en duda la palabra de la víctima. ¿Por qué la esposa va a llegar a sede judicial a decir que el señor la violó si esto no hubiera sido cierto? ¿Cuáles son las razones? Entonces, creo que si no garantizamos que estos hechos sean perseguibles y flexibilizamos el tema de la prueba, estamos en problemas porque la violencia va a seguir reinando entre nosotros. Marta, muchas gracias. Al contrario. Como siempre, por ayudarnos a entender estas cuestiones desde su lugar como abogada. Muy amable. Gracias a ustedes.